Hola, voy a hablar un poco sobre los soles truncos, que es quizás eh, la obra teatral más conocida de la literatura puertorriqueña. Esta obra de René Márquez, si se fijan en el texto que les envié, que es un PDF del original de los soles truncos, cuando se representó por primera vez en el 1957. eh, en el que se utiliza un concepto eh, para definir la obra, ¿no? En este caso particular de los soles truncos, cuando miran la primera página del texto, van a ver que se define, eh, según el propio René Márquez, como comedia trágica en dos actos. Y a partir de esa definición, de esa categoría que nos da René Márquez, pues podemos hablar de una suerte de estrategia de lectura, ¿verdad? Cuando hablamos de comedia trágica, tenemos una especie de combinación entre dos géneros dramáticos. Primero, y estoy hablando en términos muy generales, ¿verdad? La comedia es un texto que está protagonizado eh, por mujeres, hombres comunes, ¿no? Generalmente y a menudo están ridiculizados o caricaturizados, pero no es necesario que esto sea así, ¿verdad? Eh, y en general las comedias, el desenlace está signado, ¿verdad? Por un final feliz u optimista, pero de nuevo, no tiene necesariamente que ser así, no es una cuestión obligatoria. Lo pertinente aquí es que la comedia está protagonizada por personajes comunes y corrientes. Sin embargo, entonces, una comedia trágica implica que debemos observar un poco la definición de tragedia. En un sentido clásico, las tragedias están protagonizadas por reyes, héroes, semidioses, o en casos particulares como literatura escrita en tiempos más recientes. Obviamente, estamos hablando de personajes que pertenecen a categorías de clases sociales dominantes, son burgueses o son aristócratas, ¿verdad? En un sentido de clase. Y la tragedia inexorablemente está dirigida hacia la muerte, la destrucción o la catástrofe. La catástrofe es aquella situación que logra que el orden inicial o el orden que se ha establecido como el regular, digamos, pues ese orden se altera a partir de esa catástrofe. Nosotros debemos pensar entonces que los soles truncos, a partir de esa definición de género, pues se va a plantear esa cuestión. Son unos personajes que podemos vincularlos con la tragedia porque son aristócratas, son unas mujeres que residen en una casa en el Bío San Juan, que en algún momento pertenecieron a la aristocracia, y en el caso específico de las haciendas cañeras con capital alemán, como es el caso de estos personajes, pertenecen a la burguesía, pero poco a poco pierden ese poder económico y se transforman entonces en personajes pobres, más cercanos entonces al común de los seres humanos, ¿no? A la comedia. Pero en esencia la obra tiene este tono trágico que van a ver mientras leen el texto. Mientras leen los soles truncos, deben tomar en consideración que esta obra teatral está vinculada, por supuesto, a un relato, a un cuento del mismo autor, René Márquez, Purificación en la calle del Cristo. Si buscan en cualquier motor de búsqueda Purificación en la calle del Cristo, van a ver el cuento, eh, por supuesto, mucho más breve que la obra teatral. Eh, y, y se puede establecer una comparación, ¿verdad?, entre el cuento Purificación en la calle del Cristo y los soles truncos. Los soles truncos es cuando lean, una mezcla de diálogo y acotaciones increíbles. Las acotaciones, es decir, las direcciones que pone el autor, movimiento, escenografía, luces. En el caso de René Márquez es prácticamente obsesivo el uso
de las acotaciones. Márquez en esta obra presenta la historia de una clase social en específica en el siglo XIX. Las hermanas Burkhardt están marcadas por una especie de trauma que podríamos decir que es la catástrofe que cambia el orden establecido, que es la invasión norteamericana en el 1898, que por supuesto suscita unos cambios políticos y sociales eh, en el país, pero sobre todo en esas clases dirigentes, en el caso del mundo de esta obra, ¿verdad? En las hermanas Burkhardt, su padre, un hacendado de origen alemán, eh, pierde paulatinamente su poder económico, por supuesto, cuando el cambio de soberanía a partir de la invasión norteamericana, pues esos recuerdos de esa vida antes de la invasión norteamericana, el pasado agrícola, la hacienda, la vida privilegiada, todo eso va a desaparecer en la obra con una serie de, de regresos, ¿no? al pasado a través de flashbacks. Y lo que les queda a estas tres hermanas es la resistencia al cambio en una ciudad, ¿verdad? Que es la ciudad de San Juan. Eh, el asunto es que esta pervivencia de la memoria es lo que tratan de rescatar estas tres hermanas, ¿verdad? En la obra. Eh, es difícil entender esta obsesión con el recuerdo, porque estamos hablando, por supuesto, de la pérdida de poder. Pero mientras uno está leyendo la obra de Los Soles Truncos, pues de la manera más superficial posible está relacionado con una relación amorosa trunca. Es decir, una de las hermanas está enamorada del alférez, tiene un compromiso de matrimonio, pero entonces el alférez español engaña a esta hermana Burkhardt. eh, y entonces decide prácticamente lapidarse en vida, ¿no? Quedarse en la casa de San Juan. Y parecería que ese sería el problema principal de la obra, pero por supuesto un poquito más compleja que eso. Eh, en ese marco literario de Los Soles Truncos parece más bien exponer un asunto relacionado con la ideología, con la culpa, con el asunto relacionado con la nación, ¿verdad? Es una historia, por supuesto, ficcionalizada, pero es correcto que había inversión alemana en Puerto Rico, sobre todo en Guánica. La Guánica Central se inicia su desarrollo con el capital industrial, eh, préstamos de una compañía que se llamaba Fritz Lund, que eran dos socios alemanes. Y parecería entonces que René Márquez utiliza esta familia, esta asociación de estos alemanes como punto de partida, ¿no? Para entonces ficcionalizar, imaginar estas tres mujeres asediadas por el avance de la modernidad en Puerto Rico, es decir, del cambio económico, del cambio administrativo en Puerto Rico. Así que pasan de sus culpas personales, digamos, culpas relacionadas con la cuestión amorosa, a una cuestión relacionada más bien con ideología política. En ese sentido, entonces, la obra se convierte en algo mucho más complejo, ¿verdad? Hay, por supuesto, un asunto, como les decía, una especie de catástrofe que podemos vincular con la invasión norteamericana en el 1898, pero también hay una catástrofe en el sentido de la eh, autoinmolación, ¿verdad? De las dos hermanas sobrevivientes que utilizan el fuego como un elemento de purificación. Lo primero que debe pensar un lector, purificarse con respecto a qué, cuál es la falta, cuál es el pecado, eh, cuál es la culpa. De estas mujeres que parecen como fantasmas, espectros, ¿verdad? En esa casa vieja de la calle del Cristo. ¿Y por qué tienen que purgar estas mujeres?
Las hermanas Burhat, cada una de ellas, es su propio oponente de las demás, por variadas razones, ¿no? El silencio de Inés, el cofre de Emilia, el encierro de Hortensia, pero esas culpas se devuelven unas a las otras, ¿no? A través de todo el drama, los conflictos creados entre unas y otras son más bien, y los podemos extrapolar, a asuntos relacionados con el país, ¿verdad? El símbolo de las hermanas como el símbolo de una clase y de un país particular. Eh, Hortensia muere. Emilia propone mantenerla en la casa. Emilia es un ejemplo de lo que Juan Gelpi metaforiza en un libro titulado Literatura y Paternalismo como infantilización, que nos remite al asunto del paternalismo de Pedreira. Pero eh, tendríamos que problematizar el asunto, ¿verdad? De esta relación entre las hermanas. Eh, en 1957, en la que se pone en escena, ¿verdad? Es un momento importante porque también ahí, en esa fecha específica, no la fecha en la que ocurre ese cambio en 1898, que es el trauma que sufren las hermanas, sino que me refiero que en el momento en el que se escribe y se representa la obra, también hay un cambio en Puerto Rico porque hay una etapa rápida de modernización, de cambio, y no aceptar esos cambios implicaría entonces permanecer como una especie de fantasma fuera de ese proceso de desarrollo de Puerto Rico. Estas mujeres encerradas en ese espacio están buscándole sentido a su vida, y no le encuentran sentido a su vida porque han perdido todo, ¿verdad? Así que parecería como el fuego, como una especie de ente purificador de esa situación. Eh, esa, esa relación, o más bien esa lectura, puede ser derrotista, en cierto modo pesimista, en el texto, una posición en la que las hermanas más bien se dejan vencer por esa impotencia que sienten ante la pérdida de la estructura de ese mundo familiar cotidiano privilegiado que tenían. Se sienten impotentes ante el proceso, ¿verdad?, de modernidad en Puerto Rico, sin posibilidad alguna en el futuro, lo pierden todo y de ahí entonces es que ocurre esta catástrofe final. La casa está en ruinas, el diseño floreado está desvaído, está roto. Si leemos las acotaciones de Laura, vamos a ver que las cortinas están desteñidas, el vestíbulo está desolado y en penumbra, la seda del mantón está raída, es decir, toda la escenografía, utilería, iluminación que aparece en las acotaciones, René Márquez nos da la idea de que el espacio escénico está en franco deterioro, pues lo que quiere demostrar es precisamente eso, el deterioro de esta clase particular, el encierro físico de las hermanas, el encierro de la idea de lo nacional, pedir que se abran las puertas y persianas, o por lo contrario, que se cierren las puertas y las persianas, la forma de los cristales y todo ese varillaje de abanico y los rayos del sol en los soles truncos, implican un cambio con respecto a la transparencia de antes de 1898. En esa clase particular, por supuesto. No nos estamos refiriendo al pueblo de Puerto Rico, sino a esa clase particular, es decir, la de los hacendados, los que tienen el poder económico. Eh, hay, hay un autor crítico eh, cubano que habla precisamente sobre esa metáfora del encierro en varios cuentos de la narrativa de las Antillas.
que podemos utilizarlos para hablar de esa metáfora del encierro en los soles truncos, ¿verdad? Las oposiciones entre la casa y la calle, el silencio de la casa, los ruidos de la calle, el interior, el exterior, el espacio privado, el espacio público, el encerramiento y la libertad. Eso está ahí, cobra vida en los soles truncos a través de estas figuras encerradas y las estructuras narrativas, ¿verdad? Hay que reconocer, ¿verdad? Esos contrastes, sobre todo cuando se escuchan las voces de la calle, es interesante porque dramatiza el encierro. Eh, si leen La Purificación en la calle del Cristo, que es el cuento análogo, ¿verdad? Al texto de René Marqués, pues también van a evidenciar este asunto de la distinción entre el encierro y la calle, la voz de la calle.